Bienvenidos, muchísimas gracias por estar, realmente un placer que nos estén acompañando siempre. Eh, para mí es un honor que estén aquí, que todo esto realmente resulte de muchísimo interés. Y también lo que estoy notando, no sé si ustedes también lo están viendo, es que muchas de las cosas que nosotros estamos dando desde el colegio, hay un micrófono abierto, dice Claudia. Esperen, no me escriban porque me marean, si no. Les digo, me fui. Les estaba diciendo que todo lo que nosotros estamos haciendo hoy en día en función de conferencias es tema que luego se trata en la mayoría de las publicaciones luego o llámese de internet o llámese hasta también temas en la televisión, muchas veces se escucha. Por ejemplo, el tema de infoxicación. El otro día han hablado mucho sobre el tema y bueno, es muy lindo saber que uno está atento, sabe de algo que están hablando ahí y a la vez estamos escuchando la opinión de otro. Algo más o menos parecido va a pasar con esta divina profesional que tenemos hoy aquí, que todos conocemos, que es la doctora Berengus. Saben todos que es dermatóloga, que la doctora ha sido jefe de residentes de distintos hospitales, como SER, Clínica, Muñiz, Durán, me lo anoté por las dudas, y que actualmente ella se ha dedicado a la capacitación prácticamente de los farmacéuticos de toda la Argentina. Les decía que más o menos algo así está pasando, un poco es lindo saber de qué se habla cuando te lo están hablando de otro lado y decir, yo ya lo vi, no estoy tan en blanco, qué es lo que están diciendo. Por ejemplo, con el caso de Gabriela. Cuando Gabriela ofreció el tema maravilloso que vamos a ver hoy, úlceras, justamente crónicas, que es tan importante, van a ver que para mañana el tema que tenemos con el profesor, el doctor Nemirovsky, que es geriatra y gerontólogo, es justamente los gigantes, segunda parte, y el tema es inmovilización y úlceras. Y úlceras. Quiere decir que vamos a tener entonces dos enfoques totalmente distintos. La de un médico que está especializado justamente como la doctora Berengus en un tema tan importante a nivel de piel, dermatológico y a la vez a nivel del paciente desde el punto de vista del geronte. Entonces me parece que era muy importante y me gustó mucho cuando la doctora me dijo, poneme cuando vos quieras, y yo dije, bueno, chao, ahí la pongo, así aprovechamos y vamos refrescando y también nos vamos desafnando. Gabriela, ya estamos todos. Bueno, ¿me escuchan Podemos bien? dar ¿Me escuchan inicio, bien? te escuchamos muy bien, muy bien, Bárbaro. y cuando vos quieras, estamos ¿Compartimos? con vos y podés compartir pantalla. Vamos a preparar esto. Acá dice el anfitrión, inhabilitó la función de compartir las Ah, bueno, pantallas. viste, te mandé directamente a decirte, no, no lo hagas, a ella no la dejes. ¿Así le dije? ¿Qué hacemos? Ay, hoy no, vos quédate tranquila que yo a vos te voy a dejar. Espera, le habíamos dado el ok a Gaby, pero podemos esperar un segundo porque somos muchos. Yo te voy a poner acá, Gabriela, para encontrarte más rápido, si no, no te encuentro. Yo te había dado el ok, porque si no, no estarías adentro.
Aparentemente está habilitada, ¿eh? Sí, estás habilitada, Gaby. Bueno, hoy venimos mal paridos con Gabriela. A ver, vamos a poner todo de nuevo. Gaby, tranquila, no Estoy tiendas. sí. No, Ahí habilitada no está. estoy, a ver. Ahora sí, de nuevo te saqué y te puse de nuevo. Yo te Ahora tengo acá sí, que estás ahora sí. hablando, te tengo todo. ¿Está bien ahora? Ustedes dirigen, ahora sí. Lindo, lindo, fantástico. Larguemos entonces. Estamos en tus manos. Espera un poquito. ¿Se ve bien? Ahora vas a empezar. Espera. Sí. Bueno, ¿se ve bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? A ver, este tema es un tema difícil, intrincado, creo que es uno de los desafíos terapéuticos más complejos que existen en la dermatología y en la medicina en general, que es el de la cicatrización y cierre de las úlceras crónicas. Cuando me voy a referir a úlceras crónicas, voy a circunscribirme a las úlceras crónicas o heridas crónicas de miembros inferiores, porque las hay obviamente en muchas localizaciones. Y aún circunscribiéndome a las úlceras crónicas de miembros inferiores, las hay de múltiples causas, de múltiples etiologías. Entonces, si bien los principios terapéuticos para estas úlceras son comunes, y esa es la idea, darle algunos tips, algunas nociones de los parámetros en las distintas etapas de la cicatrización que debemos seguir para que llegar a buen puerto respecto del tema del cierre de estas úlceras. Los mecanismos fisiopatológicos son diversos, es decir, las úlceras vasculares no son las mismas, las hay venosas, las hay arteriales, a veces mixtas. Tenemos las úlceras del pie diabético que tienen una fisiopatología muy compleja y muy propia de la diabetes, que también requiere determinados, digamos, tratamientos, y las úlceras por presión, que quizás mañana el gerontólogo haga hincapié en ellas porque tienen que ver con el estar permanentemente en una determinada situación, de estar en cama, de no poder moverse, y esto tiene mucho que ver con el paso de los años y las enfermedades crónicas. Entonces, este pool de enfermedades que desencadena úlceras en miembros inferiores tiene sus métodos diagnósticos y sus armas terapéuticas más allá de las úlceras que deben ser tenidas en cuenta para lograr con éxito la cicatrización. No se trata solo de una sustancia para limpiarlas o una sustancia para lograr el tratamiento de la infección, sino de una serie de medidas. Y en este sentido, se trata de una patología o patologías y un desafío terapéutico que le competen a muchos especialistas. Es decir, es multidisciplinario el enfoque y el tratamiento, e interdisciplinario. Vamos a avanzar. Bueno, vamos a definir lo que son las heridas. Las heridas son pérdidas de sustancias de la piel que pueden comprometer otros tejidos u órganos subyacentes y sus causas son diversas según su carácter agudo o crónico. Cuando digo tejidos subyacentes, hablamos de la aponeurosis, de los tendones e incluso de los huesos. Acá hacemos un breve recordatorio respecto de la estructura de la piel que se ve afectada en las úlceras o en las heridas, la epidermis, con el estrato basal, el estrato espinoso, granuloso y la capa córnea, la dermis, y en este sentido, estas dos capas se ven afectadas en las úlceras crónicas, por eso son úlceras, llegan a la dermis y a veces pueden comprometer estructuras más profundas, hipodermis y más allá. Según el tiempo en que se completa la cicatrización, las heridas se clasifican en agudas o crónicas. Obviamente acá vemos dos ejemplos bien polares. Acá, bueno, estas heridas que parecen de un intento de suicidio, de cortes provocados, y esta úlcera que está ubicada a nivel de la región sacro-glútea, que corresponde a una úlcera por presión. Ya vemos acá un fondo que nos llama la atención, que es de color negro. Y los colores son muy importantes para lo que tiene que ver con describir el estadio en que se detuvo la cicatrización, y en este caso es una necrosis o desfacelo del tejido subyacente. Bueno, la herida aguda es una ulceración que cicatriza en tiempo previsto, ya sea por una sutura
o adhesivos, o por segunda intención, en forma espontánea, pero sin complicaciones y en el tiempo adecuado. En cambio, la herida crónica o úlcera crónica, también la llamaremos así, es una herida que se prolonga en el tiempo por más de 3 semanas. Es una cifra medio arbitraria, pero en definitiva más allá del mes, y requiere para su cicatrización de periodos muy prolongados, en un proceso complejo en donde se elimina y se reemplaza el tejido dañado. No sigue patrones normales de cicatrización porque vamos a ver que se detiene en alguna de las instancias y es un motivo de consulta frecuente. Acá vemos entonces el espectro de variedades de úlceras que tienen que ver con su etiología. Acá una úlcera que puede ser de tipo venosa, una úlcera en un mal perforante plantar que puede corresponder a un pie diabético y una úlcera por presión, o por decúbito también llamada. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce una herida en la piel? Muy brevemente, los mecanismos de reparación. La cicatrización se produce o se desencadena a partir de la injuria de la piel en una secuencia de eventos humorales químicos y celulares, que culminan con la formación de una cicatriz. Se distingue en 3 etapas: inflamatoria en los primeros días, proliferativa y de remodelación que puede durar meses a años. En la fase inflamatoria se produce la ruptura de los capilares, por lo tanto se desencadena la formación de trombos a partir de las plaquetas y de la coagulación en las primeras 2 horas. Entonces la ruptura de vasos, hay adhesión y agregación de las plaquetas, cascada de la coagulación, se activan estos factores, se forma un coágulo o tapón hemostático para detener la hemorragia, y ese coágulo sirve de matriz para la migración de las células que van a participar en el proceso, como son los neutrófilos, monocitos, fibroblastos y los propios queratinocitos de la epidermis. Las plaquetas liberan factores de crecimiento, que son útiles para la cicatrización. Factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento transformador, que tiene una actividad proliferativo o de mitosis y quimotáctica de fibroblastos, que van a generar la dermis futura, factores de crecimiento epidérmico importantes para la reepitelización. Los leucocitos que intervienen, es decir, la migración de neutrófilos, se han atraídos por factores quimotácticos. Los neutrófilos son importantes para fagocitar las bacterias a través de una serie de enzimas. Estos luego mueren y son removidos por macrófagos y fibroblastos. Llegan luego monocitos que se transforman en neutrófilos, que prosiguen este ciclo de fagocitar los detritus, las bacterias, para la decontaminación y el debilitamiento autolítico. Acá vemos la importancia de introducir este concepto, de que las propias células de la piel debridan el tejido que está muerto o tejido contaminante o bacterias. Y hablando de bacterias, las que contaminan la herida liberan además interleuquinas que atraen más neutrófilos. Pero en este sentido, vamos introduciendo un concepto. Las bacterias, sinónimo de colonización y a veces infección, al atraer más neutrófilos van perpetuando el exudado y pueden prolongar la cicatrización. Se inicia también la angiogénesis, que es muy importante, neocapilares y tejido de granulación a partir de los macrófagos que liberan citoquinas y factores de crecimiento. Muchas veces en esta etapa se detiene y se cronifica la herida. Bueno, la fase proliferativa depende de los fibroblastos, que van a ir formando una matriz futura, dermis, de fibronectina, se sintetiza fibras colágenas, pero la hipoxia de la herida puede estimular también la liberación de factores de crecimiento para proliferar los fibroblastos. Estos depositan, entonces esta matriz se genera fibras y ácido hialurónico. Luego se forman nuevos capilares por estímulo del factor de crecimiento vascular endotelial y angiopoyetinas, y luego se produce la epitelización a partir de la migración desde los bordes de la herida o anexos. Es decir, la epidermis que rodea una úlcera y sobre todo a partir del epitelio o epidermis que rodea los orificios de los folículos pilosebáceos, a partir de allí se pueden comenzar a epitelizar la piel. Y uno lo ve clínicamente en una úlcera cuando se ven islotes de epitelio a partir de cual se pueden justamente regenerar la epidermis. Luego se produce la contracción de la herida, los fibroblastos producen colágeno tipo 1, 3, 6, también se transforman en miofibroblastos para esa contracción, y luego, finalmente, los fibroblastos deben morir
en el sitio, se produce la apoptosis y la cicatriz se vuelve acelular. Si esto no se produce, se perpetúa la génesis de colágeno y se puede generar un queloide. Cuando la cicatriz se detiene en esta etapa, se observa la úlcera con un fondo eritematoso, o sea, rojo, granulante, sobrelevado. A veces se puede sobrelevar y se puede volver una cicatriz granulante. Eso tampoco le conviene para el cierre. En la fase de remodelación, las fibras colágenas se reúnen, se reordenan, se vuelven más paralelas, se produce fibronectina, ácido hialurónico, una serie de sustancias de la matriz dérmica, y bueno, y luego esas fuerzas de tensión y contracción van generando la cicatriz final que se puede observar. Pero bueno, entrando en el tema de los problemas que generan este retraso en la cicatrización y el desarrollo de úlceras crónicas, ¿cuáles son los factores que pueden interferir en la cicatrización normal? Bueno, hay factores que son propios de la úlcera, y para eso hay que entender que la cicatrización se puede detener en la fase inflamatoria por efecto de un desbalance entre los factores de crecimiento y las proteasas, y si hay más enzimas proteolíticas, hay destrucción, y los factores de crecimiento no llegan a completar la cicatrización. La exagerada producción o liberación de citoquinas proinflamatorias, la disminución de factores de crecimiento, la alteración del colágeno. El concepto es que el exudado contiene excesiva cantidad de metaloproteinasas y estas enzimas son malditas porque intervienen no solo en este caso, sino también en el envejecimiento. El sol favorece la actividad de las metaloproteinasas, los radicales libres. Entonces, las metaloproteinasas degradan el colágeno, la matriz extracelular. Por otro lado, la hipoxia, que va de la mano de la isquemia, y de la isquemia tiene mucho que ver con la insuficiencia capilar, vascular, arterial, la microangiopatía diabética, contiene, en el caso del exudado, de la hipoxia, enlentece la producción de colágeno, la isquemia aumenta el riesgo de la infección, esto termina de defenestrar, digamos, y de complicar, por ejemplo, las úlceras en un pie diabético. La necrosis, el tejido negro, necrótico, inhibe la migración de queratinocitos y fibroblastos, por lo tanto, una úlcera crónica con necrosis o sus bordes necróticos o su fondo necrótico, hay que remover esa necrosis porque si no, no puede avanzar. Después veremos cómo, en lo que se llama debridamiento de la úlcera crónica. La infección, biofilm, perpetúa la herida, y así también es muy importante el tejido perilesional. Hoy se sabe que es muy importante el tratamiento del eczema o de las alteraciones de la piel circundante a una úlcera para que su cicatrización se complete felizmente. Y luego hablaremos de los antisépticos que pueden, aunque no sorprenda, obstaculizar la cicatrización, y es muy importante evitar la mala praxis por la automedicación, la autohigiene mal hecha por los pacientes, los clientes y también por las recomendaciones de los dermatólogos que no están bien formados o eventualmente de ustedes en la farmacia. Pero más allá de la úlcera propiamente dicha, hay factores que tienen que ver o están relacionados con la situación del paciente. ¿En qué sentido? Su estado nutricional. Por su parte, justamente la desnutrición, déficit de proteínas, vitamina A, C, zinc, por decir algunas de las sustancias que son importantes para la cicatrización de una herida, pueden estar participando en un paciente que esté desnutrido, que esté caquético, que no se alimente por alguna enfermedad de base. Las edades extremas, y hago hincapié, por supuesto, en los pacientes de edad avanzada, en donde estas situaciones de desnutrición, de déficit de tipo isquémico de la piel, puede estar también interviniendo. Bueno, patología ya propiamente dicha, enfermedades hematológicas donde hay granulocitopenia, o sea, déficit de glóbulos blancos o trastornos de la coagulación, que vimos recién cómo participan en las primeras etapas de la aparición de una úlcera. La insuficiencia vascular, arterial y o venosa, obviamente son causas de úlceras correspondientes a estas causas, a estos mecanismos. Úlcera arterial, úlcera venosa. La diabetes, el pie diabético, algunos medicamentos pueden, más que generar, obstaculizar la cicatrización. Por ejemplo, los fármacos que intervienen en la coagulación, los anticoagulantes, los antiagregantes plaquetarios. Enfermedades con inmovilidad, por supuesto, que van a determinar la posibilidad de aparición de úlceras por presión, y también el tabaquismo, así como
el estado psicosocial, económico, el entorno familiar, que acá influye fundamentalmente en la posibilidad de la curación para el cierre. Bueno, hago una mini mención del pie diabético porque no es objeto de esta clase hablar de la etiopatogenia en profundidad de cada una de las causas de las úlceras crónicas, pero en el caso del pie diabético les quiero recordar o hacer hincapié que son úlceras neuropáticas. El principal mecanismo etiopatogénico es la neuropatía, sensitivo, autonómica y motora. Los nervios sufren en la diabetes un proceso de tipo isquémico, de los microcapilares de la vasa nervorum. También hay un trastorno degenerativo por el mecanismo de la glicoxilación oxidativa, pero finalmente hay un daño sensitivo, por lo tanto hay hipoestesia, un daño autonómico, piel seca, callosidades, y motor, por el cual hay un trastorno y una atrofia de los flexores, un desequilibrio en el apoyo plantar, puntos de mayor presión en la planta del pie, junto con zapatos inadecuados que generan finalmente la aparición de úlceras. A esto, la frutilla de la torta, digamos, es el agregado de insuficiencia vascular periférica, es decir, micro y macroangiopatía, pero no es la causa principal. La isquemia está asociada en un 15% de los casos y empeora el desarrollo de úlcera neuropática. Y por último, la infección. La mala perfusión, es decir, la isquemia, puede favorecer la colonización por algunas bacterias en particular, como son los anaerobios. Bueno, justamente hablando de bacterias, ¿qué debo saber del biofilm que tiene que ver con la infección de una úlcera crónica? Bien, normalmente hay una flora cutánea normal sobre la piel que habita sin dar problemas. Gram positivos, el estafilococo, levaduras, es decir, hongos, malacesia, ácaros como el Demodex folliculorum. Pero ¿qué pasa cuando la presencia de estas bacterias se encuentra en el lecho de una úlcera crónica? En este sentido, no siempre se puede hablar de infección. Hay un concepto que es el de contaminación, es decir, la presencia en la herida de microorganismos, pero que no son capaces de reproducirse. Una úlcera puede estar colonizada, esos microorganismos sí están adheridos, se replican, pero no alteran la cicatrización. Puede haber una colonización crítica en donde hay una categoría intermedia, se trata de una categoría intermedia entre colonización e infección, con retardo de la cicatrización, dolor y aumento del exudado, y luego hablamos ya de infección propiamente dicha con signos clínicos, por ejemplo, el eritema o enrojecimiento periúlcera, lo que decimos como una reacción erisipelatoide o erisipela, hay aumento de la temperatura de la úlcera alrededor, calor, puede aparecer o aumentar el dolor, puede haber feo olor, supuración y síntomas sistémicos como la fiebre y en el peor de los casos la sepsis. Bueno, los gérmenes, es decir, el microbioma, como se dice actualmente, más comunes que cubren las úlceras crónicas infectadas, hoy llamado también biofilm, son el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas, el Proteus, el Streptococcus beta-hemolítico, enterobacterias como Enterococcus, Escherichia coli, Candida albicans. Cuando las úlceras tienen menos de un mes, prevalecen los cocos gram positivos, y cuando tiene más de un mes ya hay enterobacterias, pseudomonas y anaerobios. Pero hablemos del biofilm. Este es un concepto muy importante que no deben desconocer, porque de alguna manera podemos nosotros y ustedes operar desde las farmacias con algunas terapéuticas locales. También se llaman biopelículas. Se trata de gérmenes que colonizan las heridas crónicas donde se reproducen y se unen formando colonias llamados biofilms. El crecimiento en biofilms de las bacterias representa la forma habitual de crecimiento de estas bacterias en la naturaleza en general, no solo en las úlceras. Los biofilms son comunidades estructuradas de microorganismos en un ecosistema organizado, embebido de una matriz de polisacáridos que les da cohesión y les permite su adherencia a tejidos vivos, pero también a superficies inertes. Se diferencian de la flora planctónica que están en libre flotación. Acá van a ver y entender mejor lo que les cuento. Las bacterias están normalmente en el medio ambiente, en estado que se llama planctónico, es decir, libres. En un momento dado se produce una adherencia, pero que es reversible, de estas bacterias planctónicas. Se van a depositar en una superficie, en un ambiente nutritivo que favorece su adhesión, obviamente las úlceras.
se produce entonces una congregación irreversible de bacterias, que empiezan a producir exopolisacáridos. Es un magma de polisacáridos y ahí se forman entonces microcolonias o clusters, que luego se unen estos clusters formando un biofilm maduro que puede además colonizar otras áreas. Entonces, los clústeres son grupos de bacterias inmersas en un magma de agua, polisacáridos, proteínas y lípidos y esto es lo peor, que los protegen a esta colonia del medio exterior, facilitan su adherencia a la superficie de la herida y dentro del biofilm se producen cambios fenotípicos de las bacterias. Cuando hablamos de cambios fenotípicos, esto significa un modo de ser en el mundo. Cada uno tiene, los seres humanos, ojos azules, somos morochos, pelirrojos, etc. Bueno, las bacterias cambian fenotípicamente en ese ámbito que las protege, y eso, ¿qué es lo que produce? Que estas bacterias se vuelvan resistentes. ¿A qué? A los antibióticos, sobre todo sistémicos. Entonces vamos pensando que esa insistencia en dar antibióticos orales a pacientes e ir cambiando los antibióticos con el frenesí de pensar que de esa manera les voy a sacar la infección, el exudado purulento, es realmente una mala praxis, porque vamos a fracasar. El biofilm, y esa es la gran importancia de conocer su existencia, protege a estas bacterias que se han vuelto resistentes. Han desarrollado mecanismos por los cuales no responden o se defienden contra esos antibióticos. Y no solo eso, sino las células fagocíticas encargadas de devorar esas bacterias no responden y no permiten justamente la penetración, además de esos antibióticos. Las colonias se adhieren en 2 a 4 horas y el biofilm se forma y se renueva en 2 a 4 días. Y cuando habla de renovación es muy importante porque intento que se elimine y se vuelve a formar. Los biofilms contienen bacterias, puede ser de un tipo o de varios, también hongos. Y varía de acuerdo al tipo o a la etiología de la úlcera, si es venosa, si es diabética. Como dije, los anaerobios se colonizan las úlceras, sobre todo diabéticas. Y acá vemos en nuestros ojos, ante nuestros ojos, la presencia para reconocer el biofilm, este exudado purulento en una úlcera crónica. En síntesis, ¿cuál es el rol del biofilm en la cicatrización? Bueno, se produce, en el caso de una cicatrización, una respuesta inflamatoria. Llegan neutrófilos y macrófagos. Las proteasas que liberan dañan los tejidos, se produce aumento de exudado y se genera un biofilm que a su vez se perpetúa a sí mismo y que se protege de las bacterias o protegen las bacterias de los antibióticos. Acá vemos la presencia de un biofilm típico. Bueno, ¿cómo me doy cuenta que el biofilm está dificultando la cicatrización? Bueno, cuando justamente vemos que el exudado en la úlcera aumentó, que se vuelve purulento, que pueden aparecer úlceras satélites, es mal pronóstico, que el tejido de granulación se vuelve opaco, que la úlcera tiene mal olor, que aparece dolor o cambia o se hace más intenso. ¿Se puede cultivar el biofilm? En realidad se debería, aunque no siempre se lo hace y se utilizan tratamientos empíricos. Se puede elegir el hisopado por aspiración con aguja, pero el mejor sería la biopsia, ya que puede tomar cantidad de unidad de colonias e identificarlas, y hacer luego que el antibiograma. Bueno, ¿cómo manejo el biofilm? Yo acá me adelanto con uno de los pasos terapéuticos de las úlceras crónicas, que es el manejo justamente de la infección. Como ya dijimos, los antibióticos sistémicos no pueden erradicar el biofilm. Por supuesto que vamos a indicar antibióticos cuando el paciente tiene una reacción eritematosa periúlcera, cuando hay calor, cuando el paciente tiene fiebre, cuando hay mucho dolor, que bueno, incluso se puede necesitar la internación para hemocultivar al paciente. Pero bueno, desde la farmacia, desde los consultorios, donde vemos que eso no sucede, los antibióticos sistémicos tienen una instancia acotada. Entonces, pasamos a los agentes tópicos. Por supuesto que tratamos de debridar, si es que hay necesidad o tejido necrótico, con enzimas proteolíticas y agentes debridantes, con cremas. Pero el gold standard en este sentido para el tratamiento del biofilm es la sulfadiazina de plata, es decir, un antibiótico o un bacteriostático, mejor dicho, que tiene muchas ventajas. Ahora veremos cuáles.
Bueno, también se puede realizar la cura húmeda, pero bueno, como no, vamos a ver, la cura húmeda utiliza membranas, utiliza apósitos que requieren un entrenamiento muy especial que lo pueden obtener, digamos, y estar adiestrados algunos especialistas, dermatólogos o profesionales que se dedican del ámbito médico a esto, porque hay que elegir de acuerdo el producto, de acuerdo a si hay mucho exudado o no tanto, y eso requiere un arte muy especial. Y también, por supuesto, el debridamiento quirúrgico. Bueno, ¿cómo se sabe que ha desaparecido el biofilm? A veces no he podido afirmarlo categóricamente, pero a través de la reducción del exudado, cuando ha caído o facilitado la necrosis, y se puede observar el avance de la cicatrización. ¿Cómo debo evaluar una úlcera crónica? Bueno, en primer lugar, entender o pensar cuál puede ser sus causas o el tipo de úlcera. Vascular, arterial o venosa mixta, diabética por presión. Tenemos que analizar cómo está el lecho de la úlcera. Ahora les voy a dar algunos tips. ¿Cómo son los bordes de la úlcera? Vamos pensando que si el borde es muy hiperqueratóxico, necrótico, tenemos que mejorar ese borde porque a partir de ese borde avanzará un tejido que logre la cicatrización. ¿En qué etapa está detenida la cicatrización? En ese sentido tiene que ver mucho el análisis del fondo, del lecho de la úlcera. Otros valores o síntomas como el dolor y el olor, y factores que dependen del paciente, obviamente, la edad, el estado nutricional, el estado psicosocial y qué medicamentos toma. Acá vemos los 4 tipos más importantes de úlceras crónicas: las úlceras por presión, en los pacientes que están en la cama mucho tiempo, sin movilizarse adecuadamente; úlcera arterial, brevemente, es una úlcera dolorosa, en un contexto de piel atrófica, pálida, brillante, acompaña muchas veces claudicación intermitente, dolor a la marcha. La úlcera venosa, que es una úlcera que aparece en el contexto de una insuficiencia venosa crónica, donde hay una éstasis y una capilaritis crónica por el reflujo de la sangre, que produce extravasación de glóbulos rojos, degradación de la hemoglobina, por eso se ve esta angiodermitis ocre, este depósito de hemosiderina en la piel, y este eczema microbiano, que es muy importante tratar alrededor. No suele ser dolorosa, es una úlcera menos profunda, más plana, y la úlcera del pie diabético, que en este caso tiene un borde hiperqueratóxico característico y se la ve bastante limpia en el fondo. Hay otras úlceras, muy rapidito, fíjense, esta no es una úlcera de ninguna de las otras causas, es un trastorno que se llama pioderma gangrenoso. Esto para que piensen que no todas las úlceras obedecen a las otras causas. Es una enfermedad donde intervienen los neutrófilos generando estas úlceras, no solo en los miembros inferiores, sino en otras localizaciones, y llamativamente responde a los corticoides sistémicos. Úlceras en el contexto de una vasculitis, que depende de un mecanismo inmunológico, antígeno-anticuerpo, muchas veces aparece precedida de púrpura. Esta es una úlcera infecciosa por leishmaniasis. Y acá sí presten atención. Esta les puede parecer una úlcera venosa, por ejemplo, crónica, pero les tiene que llamar la atención que tiene 20 años de evolución y un borde hiperplásico proliferativo, exuberante. Esto es un carcinoma espinocelular, que puede haber sido de entrada o puede haber complicado la evolución por el cierre, proliferación y la degeneración maligna de esos bordes. Por lo tanto, hay que pensar en esto y hay que derivar para biopsiar. Imposible hacer diagnóstico de otra manera y podemos comprometer la vida del paciente por la falta de un diagnóstico. Se trata de un cáncer de piel. Bueno, entramos de lleno en el tema del tratamiento. Evaluación del lecho de la úlcera. Bueno, acá es importante. Cuando dijimos detención de la cicatrización, acá vemos necrosis, tejido muerto. Indudable, señores, hay que debridar. Si no sacamos, esfacelamos este tejido necrótico, vamos a perpetuar la cicatrización. No se puede lograr. No hay ni granulación ni epitelización. Obviamente que en estos casos la intervención es quirúrgica. La infección, contaminación, está revelada por un exudado. Bueno, en este caso es el exudado verde, Pseudomonas aeruginosa, puede ser purulento, amarillento, bueno, dolor, mal olor,
una reacción a veces periúlcera. Cronificación por fibrina, se ve amarillento el color. Acá se debería un aumento de las metaloproteinasas, esas enzimas que degradan el colágeno, y por lo tanto hay que estimularlo, lo cual no es nada sencillo. Entonces vimos negra, verde, amarillenta, granulante, color rojo. La granulación exagerada también impide la cicatrización, el cierre, porque está exuberante, a veces requiere injerto. Y el diagnóstico etiológico de las úlceras, acá, bueno, tiene que ver la parte clínica, ¿no es cierto? Tomar el pulso, sobre todo en el caso del pie diabético, el pulso pedio, el femoral, en el caso de los miembros inferiores, y una úlcera que presumimos arterial. Tomar la presión arterial, porque hay úlceras arteriales que son por hipertensión. Tomar la sensibilidad del pie, puede tratarse de úlcera en un pie diabético. Hay hipoestesia, falta de la sensibilidad no solo al dolor si pinchamos, sino a la temperatura, si tocamos con un líquido caliente o frío. Es fundamental, si sospechamos una úlcera arterial o venosa, el ecodoppler, siempre, siempre, siempre. La glucemia, si sospechamos que se debe a un trastorno en el control de la glucemia, arteriografía en algunos casos, radiografía ósea si pensamos que la úlcera es profunda y avanzó hacia el hueso, y finalmente y en última instancia la biopsia. Bueno, ¿cómo tratar una úlcera crónica? Acá ya contextualizamos un poco el tema. El tratamiento es multidisciplinario. Acá interviene el dermatólogo, interviene el diabetólogo, el cirujano vascular, es decir, hay muchos especialistas que se tienen que congregar para poder enfocar este tratamiento. Y el éxito terapéutico se basa en general en un trípode, que tiene que ver con la etiología, el tratamiento local de la úlcera y del área periúlcera y del dolor. En cuanto a la etiología, el arterial es la causa de úlceras en el 10 al 25% de los casos. Acá hay que tratar la isquemia. Si nosotros pensamos que hay un componente arterial, y más que pensamos, le hacemos y le pedimos un ecodoppler, en una úlcera que de más de un mes de evolución, que no cicatriza, tenemos que hacerle justamente el ecodoppler, porque si hay una obstrucción arterial, lo que tenemos que hacer, mandárselo al cirujano y que le haga un bypass, porque si no, no va a cicatrizar. O sea, una gran, gran responsabilidad de la derivación. Si se trata de una úlcera venosa, que es responsable en el 60-80% de los casos, o sea, es muy frecuente, tenemos que pensar también de hacerle un ecodoppler, pensar en el tratamiento de una insuficiencia venosa, a veces por la cirugía, y pensar en las otras medidas terapéuticas. Por ejemplo, el vendaje elástico, para reforzar el retorno venoso. Ese vendaje elástico que está contraindicado si se trata de una úlcera arterial, porque vamos a obstruir la llegada de sangre. También podemos ofrecerle algunos flebotónicos como la diosmina, entre otros. En el caso de la úlcera del pie diabético, que es neuropática, que hay trastornos del apoyo, que puede haber isquemia, acá tenemos que llevarlo al diabetólogo, le tenemos que decir al paciente que se tiene que controlar la glucemia, lo primero. Tenemos que mejorar el apoyo plantar, tienen que ser calzados especiales ortopédicos para distribuir la carga y descargar la zona de hiperpresión, muchas veces en la cabeza del quinto metatarsiano o en el hallux, la cara plantar. Mejorar la circulación también con algunas sustancias. Y en el caso de las úlceras por presión, por supuesto es básico la rotación, educar al paciente, a la familia, al entorno que lo cuida, el manejo de la incontinencia que mantiene macerada la piel, el estado nutricional. O sea, vemos que es muy importante esas medidas. Vamos a avanzar entonces en el tratamiento de la úlcera, propiamente dicho, el tratamiento local. Bueno, el tratamiento local de una úlcera crónica consiste en una serie de procedimientos destinados a ¿qué? Remover el exudado, el biofilm, que retrasan la cicatrización, reparar el microambiente alterado de la úlcera, optimizando la formación de tejido de granulación y el cierre mediante la epitelización. Entonces, los pasos claves son limpieza de vidamiento, reducción de la carga bacteriana, o sea, tratamiento del biofilm y exudado, granulación y epitelización. Avancemos con la limpieza. ¿Cuál es la finalidad de limpiar una úlcera? Eliminar el biofilm y el exceso de exudado. ¿Y qué se utiliza por excelencia?
suero, solución fisiológica, ¿ok? Es lo que se usa en todo el mundo. Usar solución fisiológica, virtiéndola sobre la úlcera, con una presión más o menos adecuada para arrastrar los detritus, el tejido necrótico, el exudado, el biofilm, con una gasa estéril, pero tratando delicadamente de no dañar los tejidos vitales o sanos a partir de los cuales justamente se regenera el tejido de granulación y los bordes. Suero fisiológico, también podemos hacerlo con una jeringa grande de 30 cc, con una aguja, obviamente no pinchando el tejido, sino inyectando para lavar más a presión. ¿Qué pasa con el agua y el jabón? Se utilizan, sobre todo en las úlceras del pie diabético, cuya infección se cree prácticamente siempre presente, y también para lavar el tejido periúlcera, ¿ok? ¿Qué pasa con los antisépticos? Se desaconsejan. ¿Por qué? Porque retrasan la cicatrización. ¿Por qué? Porque son citotóxicos de fibroblastos, de los queratinocitos, que son importantes para la cicatrización de la úlcera, y de los leucocitos, que intervienen en remover las bacterias y los detritus. Por ejemplo, la iodopodinona, es decir, el Pervinox, irrita la piel, retrasa la cicatrización. En general no se utiliza. La clorhexidina se puede usar diluida al 0,5, pero hay que enjuagarla. Y el agua oxigenada es un bactericida débil, dura muy poco tiempo su efecto y es citotóxico. Pero después vamos a ver en qué casos, o sea, en qué excepciones se utiliza. Entonces, hasta ahora, solución fisiológica. Debridamiento, acá es fundamental. Es la remoción del tejido necrótico contaminado que impide la cicatrización. Hay distintos sistemas de debridamiento. Bueno, el mecánico, lo mismo que sirve para limpiar el suero fisiológico o solución fisiológica, se puede utilizar con una gasa húmeda, a veces se aplica, se deja un tiempo y se saca, puede doler un poquito, o utilizando una presión de vacuum. Acá se combina la solución fisiológica con una jeringa y se puede utilizar, lo cual es complejo, una presión negativa que aspira a través de un nebulizador. Y esa cánula, ese catéter puede pasarse suavemente para remover la necrosis. No es muy práctico. ¿Qué pasa con las enzimas debridantes que ustedes ofrecen en las farmacias? Las cremas y ungüentos con enzimas proteolíticas, streptokinasa, tripsina, colagenasa, papaína, bueno, son útiles, se pueden utilizar un tiempo, pero podrían a veces dañar el tejido sano. El debridamiento autolítico sería lo ideal, a través de membranas que mantienen un ambiente húmedo, que permite el aflujo de neutrófilos propios, por eso se llama autolítico, para eliminar ese tejido necrótico. Reduce el exudado, además promueve la granulación, pero requiere toda una preparación para decidir cuál, cada cuánto se puede renovar, no es tan fácil. Y por último, quizás lo primero, lo que más se utiliza en la práctica es el debridamiento quirúrgico, es decir, se deriva al dermatólogo experto o al cirujano, y en muchos casos se utilizan, bueno, estas pinzas para ir removiendo la necrosis, la escara, bisturí, por supuesto, a veces se puede hacer en consultorio, a veces se necesita el quirófano. Es muy importante indicarlo rápidamente las úlceras por presión, porque si el paciente se infecta, es añoso y está en la cama, puede comprometer la vida, porque puede dar un cuadro de tipo séptico. Así que el debridamiento quirúrgico es muy indicado, obviamente a veces bajo condiciones anestésicas, y si no, bueno, será un poquito doloroso. Vamos a pasar a la reducción de la carga bacteriana, es decir, el tratamiento de la infección. Ya hablamos de los antibióticos sistémicos. El biofilm no funciona, no se renueva, no se remueve de esta manera. Está indicado, sí, si vemos a un paciente, por ejemplo, una úlcera venosa tiene una erisipela, la piel está colorada, por supuesto si hay un compromiso más profundo, celulitis, por supuesto en un paciente diabético que ha estado en un estado de gangrena de su dedo, si hay riesgo de sepsis, son pacientes que se internan. Muchas veces, desde la farmacia o el consultorio, podemos, en una primera vez del paciente, indicarle antibióticos. Por ejemplo, ciprofloxacina es un tratamiento bastante ideal por el amplio espectro, 500 miligramos, es decir, un comprimido cada 12 horas, 10 días.
Pero después tenemos que avanzar en el tratamiento tópico, y el tratamiento de elección es la sulfadiazina de plata. Yo no tengo ningún conflicto de interés, lo digo porque en las muchas clases que he escuchado recientemente de expertos es el antibiótico que más se utiliza. Sin embargo, se podría elegir el fusídico, la mupirocina. Y si hablamos de apósitos, apósitos de plata o de carbón activado. Bueno, rápidamente el ácido fusídico tiene amplio espectro, Streptococcus, Escherichia, Pseudomonas, estáfilo meticilino y no meticilino resistentes, penetra, pus, escara, costras, la mupirocina también comparte las mismas propiedades, pero vamos a avanzar en la sulfadiazina de plata, que además del amplio espectro actúa contra virus y hongos como la cándida. Es un bacteriostático que combina sulfas y plata inorgánica, y es eficaz no solo en la eliminación del biofilm, sino eventualmente su prevención. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Rápidamente, se une a la membrana de la célula bacteriana, altera la pared, facilita la fuga de electrolitos y la muerte de las bacterias. También se une a las proteínas bacterianas, altera sus enzimas ADN y favorece la muerte celular, así como la inhibición de la síntesis del ácido fólico de estas bacterias. Amplio espectro, como ya dijimos, gran positivos, gran negativos, hongos y virus. Es un producto eficaz y seguro que ofrece poca resistencia bacteriana. Se ha visto que acelera la cicatrización en un 28%, tiene alta penetración en los tejidos de la úlcera, no suele dañar tejidos sanos, es poco probable que dé dermatitis por contacto, y además en la fórmula hay lidocaína, que calma el dolor, vitamina A, que acelera la epitelización y además es antioxidante, y viene en crema, en gasa, que puede mantener el ambiente húmedo, y hoy se utiliza mucho, señores, en aerosol. Se utiliza en todas las úlceras de pie diabético, vasculares y sobre todo en heridas quirúrgicas, que se pueden infectar a partir de bacterias cutáneas, a partir de las bacterias de las vísceras relacionadas con la cirugía, o por el instrumental quirúrgico, o porque se ha abierto por la dehiscencia de las suturas. Hoy se usa mucho el aerosol. Bueno, el modo de aplicación, luego del lavado, con fisiológico, se puede aplicar en gasa. La crema yo aconsejo aplicarla sobre la gasa, me refiero a la gasa estéril, o a través del aerosol. Luego se cubre con una nueva gasa y se venda. En general, aplicar 2 veces al día. Control, ya hablamos de la limpieza, del debridamiento, del biofilm, control del exudado. Bueno, el exudado en realidad no hay una crema eficaz para el control del exudado. En general se utilizan los apósitos que controlan y frenan el exudado. En este sentido, sepamos el concepto de cura húmeda, que mantiene a través de distintos productos, apósitos, films, gel, esponjas de poliuretano, hidrocoloides, alginatos y también gasas no adherentes, facilitan el debridamiento de los tejidos desvitalizados y la reabsorción del exudado. Mantiene una temperatura ambiente, la curación se realiza sin dolor, se puede realizar la renovación una vez cada 3 a 7 días, y en ese sentido, bueno, no voy a entrar en detalles en honor al tiempo, pero existen films, existen hidrocoloides en forma de planchas o geles, esponjas, alginatos, apósitos de carbón activado y óxido de plata, sobre todo cuando se trata de úlceras infectadas. Y acá me detengo porque existe una alternativa que pueden recomendar ustedes, que son las gasas no adherentes. Son gasas secas que no se adhieren, como en este caso, el Tegaderm, al lecho, por lo tanto, cuando se remueve la gasa no traumatiza, no duele en su curación, y es muy importante no arrancar tejido, que es útil en la cicatrización. Se puede usar cuando el exudado es leve, y también se pueden utilizar gasas impregnadas en vaselina, lo que llaman gasas vaselinadas, cuando se trata de un lecho más o menos seco que tiene poco exudado. Las otras elementos para la cicatrización de la cura húmeda se eligen de acuerdo a si el exudado es abundante, cuando no es abundante, o sea que por eso les digo que es muy complicado. Pero la opción de las gasas de tipo del Tegaderm, que no se adhieren, o la gasa vaselinada, es una alternativa. Y finalmente la granulación epitelización. Bueno, la granulación, es decir, que el tejido se remueve a nivel de la dermis, se pueden utilizar membranas hidrocoloides
o también algunas cremas ungüentos como el peróxido de benzoilo al 10 al 20%. Y en el caso de la epitelización, es decir, el cierre final con la epidermis, pueden indicarse film de poliuretano, hidrocoloides, a veces se necesita autoinjerto, heteroinjerto o estimular mediante el plasma rico en plaqueta que se obtiene de la sangre de los pacientes y se aplica en forma de gel, o actualmente a través de piel artificial a partir de queratinocitos y fibroblastos autólogos. También la cámara hiperbárica en algunos casos, que mediante la saturación de oxígeno logra en algunos pacientes con úlceras de pie diabético o úlceras arteriales forzar la granulación, tiene algunas contraindicaciones. Y en cuanto al tratamiento de la piel periúlcera es muy importante, porque es lo que nos ofrece material para el cierre. ¿Qué causas alteran la región periúlcera? Eczema microbiano. Acá vemos un ejemplo que ustedes seguramente habrán visto. Si ustedes ven en una farmacia este eczema con costras, con escamas, alrededor de una úlcera, que en general es una úlcera venosa, no puede avanzar la cicatrización si no tratamos este eczema. Irritación por el exudado, ese líquido que excede de la úlcera, por la acción de bacterias proteolíticas, por dermatitis por contacto a partir de adhesivos o los mismos agentes tópicos para la curación, o la irritación por el vendaje. Acá vemos cómo hay un cierto grado de eczema, el paciente refiere que le pica la piel perilesional y podemos avanzar en su tratamiento. Por ejemplo, los bordes de las úlceras, sea cual sea su etiología, se pueden proteger por el óxido de zinc, la pasta al agua. También existen algunos apósitos de silicona. Es muy importante debridar si el borde está esclerosado o hiperqueratóxico con bisturí. Y el eczema periúlcera, acá pueden ustedes intervenir con cremas con corticoides más antibióticos, en estas cremas polivalentes que se aplican alrededor de la úlcera si tiene este eczema microbiano, a su vez darle antihistamínicos si le pica, y es muy importante combinar con emolientes o hidratantes que tengan ácido láctico, lactato de amonio, urea al 5 al 10%, que se aplican en forma de cremas o emulsiones. Es decir, 1 o 2 veces al día la crema con corticoides y antibióticos, 1 vez por día el emoliente. Y en el caso de las úlceras por presión, les comento que se recomiendan los llamados ácidos grasos hiperoxigenados, que combinan ácido linoleico, linolénico, oleico, omega 6, que protegen la piel, sobre todo en las úlceras por presión, y restauran la barrera hidrolipídica, aumentan la resistencia al roce y mejoran la microcirculación. Hay algunas empresas que lo comercializan, que pueden pedírselos para venderlo en la farmacia, aunque tiene un cierto costo. Recuerden, jamás indicar corticoides en la úlcera propiamente dicha y prohibir a los pacientes que se automedican, porque lo que hace el corticoide es degradar el colágeno e impedir la cicatrización. Entonces, premisas en la curación de las heridas crónicas: tratar la causa, factores asociados, diabetes, insuficiencia venosa arterial, inmovilización, malnutrición, anemia, respetar todas las etapas terapéuticas, prevenir y controlar el biofilm, o sea, la infección, y cuidar los bordes. Para resumir, sepan que existe lo que se llama el TIME, que es el concepto que permite guiar las estrategias de tratamiento. TIME, T de tissue, tejido, control del tejido no viable, I de infección, control de la infección, biofilm, M de moisture, humedad, controlar el exudado, E de edge o borde, estimular los bordes epiteliales. En síntesis, para la limpieza, suero fisiológico, mediante gasa estéril, secado suave, delicado, cubrir con una gasa antiadherente o gasa vaselinada. Esto puede ser una forma. Antisépticos son citotóxicos, evitar el Pervinox, excepcionalmente la clorhexidina. Debridamiento de primera elección es el quirúrgico, cirujano, elimina la escarga, que evita la celulitis y la sepsis. Mecánico, a través del suero fisiológico. Enzimático, con las cremas con colagenasa, entre otras. Autolítico, mediante los apósitos. Continuamos.
Tratar el biofilm, lo ideal es cultivar, elegir la sulfadiazina de plata, ¿ok? El antibiótico sistémico según el cultivo, y en el caso del pie diabético con úlceras profundas e infectadas, es muy importante la higiene rigurosa de la úlcera y de la piel periúlcera con agua y jabones neutros, la internación, en este caso por riesgo de sepsis, gangrena o de isquemia severa, y mantener el ambiente húmedo con el a través de la eliminación del biofilm. En cuanto a la eliminación del exudado, acá la gestión se hace a través de los apósitos, y para el borde la pasta con óxido de zinc y el tratamiento de eczema microbiano con emolientes y pomadas con corticoides y antibióticos. Acá vemos el eczema microbiano, todo esto hay que ir eliminándolo, podemos agregar un poquito de agua blanca del códex diluida al tercio para ir eliminando esas escamas, esas costras, o con agua y jabón y la pomada. ¿Qué pasa con el uso de antisépticos? Yo les dije que hay excepciones. ¿Cuáles son las indicaciones exclusivas? Prácticamente siempre en el caso de la etapa prequirúrgica. ¿A qué me refiero? Para limpiar la zona de necrosis distal en un pie diabético en espera de la amputación, para conservar la zona aséptica. En este caso podemos indicar Pervinox o limpieza con agua oxigenada en la zona. Cuando se está por hacer el debridamiento quirúrgico de las úlceras, o otra indicación quirúrgica, por ejemplo en este caso, una úlcera arterial, para limpiar las úlceras arteriales para delimitar la necrosis mientras se organiza la revascularización, es decir, realizar el bypass. Y en el caso de la limpieza de heridas con infección por microorganismos resistentes. Acá se utiliza la clorhexidina, pero hay que limpiar e eliminarla luego con solución fisiológica. Normas para el uso de antisépticos locales, evitar la combinación de 2 o más, respetar el tiempo de acción, calcular que la iodopovidona dura su efecto 3 horas, la clorhexidina 6, y el alcohol 70 no tiene efecto residual. Respetar, la eficacia, no todos los antisépticos son eficaces para todos los microorganismos, cerrar bien el recipiente para que no se contamine y tener en cuenta algunas incompatibilidades. Si yo elijo una crema debridante con enzimas proteolíticas, por ejemplo colagenasas, no debo asociar Pervinox, son incompatibles, o el suero fisiológico, si limpiamos, no utilizar clorhexidina porque precipita. Y si le duele, bueno, las causas del dolor, acá les doy una opinión personal, no sé qué piensan ustedes. Creo que a veces las heridas del corazón son las más dolorosas. Bueno, pasemos a nuestro tema, volvamos a lo nuestro. La causa o lo subyacente al dolor tiene que ver con el edema, con la isquemia, con la infección, con el estado de la piel periúlcera y con las medidas de debridamiento o cambio de gasa. Bueno, el manejo del dolor tiene que ver con todo eso, con evitar antisépticos, con una solución fisiológica utilizada a temperatura corporal, cuidar los métodos de curación, proteger la piel periúlcera, la terapia compresiva si hay úlcera venosa, y considerar la analgesia tópica. El tratamiento tópico en este sentido farmacológico tenemos, por ejemplo, se ha diseñado un ibuprofeno en apósitos con liberación lenta, que se aplica en forma de una espuma. Hay locales, la benzocaína en forma de cremas o pomadas, la lidocaína, que bueno, asociada a la sulfadiazina de plata es interesante porque trata también el biofilm, la tetracaína, y también existe el EMLA, que es una mezcla eutéutica, creo que ahora está en falta, de lidocaína y prilocaína, que se aplica en forma oclusiva y que da una analgesia de hasta 1 hora. También están los opioides tópicos, como el gel de morfina y odiamorfina al 0,1%, se utiliza sobre todo en las úlceras por presión. La doxepina, que viene en crema, sobre todo tiene una acción antipruriginosa, y no está aprobado en úlceras, pero hay también un intento de usar cannabinoides en forma de crema, por ejemplo, en la neuralgia posherpética todavía no se utilizó en úlceras. Bueno, hay fórmulas que pueden ofrecer ustedes en farmacia, les dejo acá algunos ejemplos, con vitamina A epitelizante, silocaína anestésico, papaína y alunodidasa, es decir, son debridantes y a la vez cicatrizantes. Esta es otra fórmula. Esta pasta Lázar, que se utiliza mucho también para la úlcera propiamente dicha,
la pasta al agua para los bordes en su fórmula convencional. También se puede utilizar un polvo cicatrizante con bismuto y bioformo. Y estos geles anestésicos y antibacterianos, en este caso con morfina, lidocaína, gentamicina, o con metronidazol y lidocaína en gel acuoso. Estar atentos, como dije, que estas úlceras que pueden pasar por úlceras de causa venosa, fíjense, este fondo debe hacerlo sospechar que se trata de una úlcera de Marjolin, que es la úlcera carcinomatosa de las que le hablé antes. Es un carcinoma espinocelular de crecimiento lento que puede, digamos, no comprometer la vida rápidamente, pero que obviamente el tratamiento es quirúrgico y puede haber compromiso de metástasis en otros órganos. ¿Ok? Bueno, acá termino con mi exposición. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Fantástico. Gabriela, como siempre, sumamente claro. Un tema muy difícil para dar. Un poquito de agua te vendría bien. Claro que sí, debes estar. A mí, a los que me escuchan también, No, aunque no no, no. hablaron. Bueno, pero seguramente nosotros desde acá hemos estado disfrutando no solamente tu charla, esta conferencia tan buena, tan práctica que has dado, tan buena, tan útil, y seguramente con algún tecito, algún cafecito, algún matecito, así que no te preocupes por los que escuchamos. Nos hemos estado cuidando. Bueno, yo tenía a las 8:33 la primera pregunta, que era de Miriam, creo. Espera. Porque capaz que la toco y se me va muy... Doctora, ahí está, a ver, creo que es esta, la de Miriam. Ay, toco y se me va para cualquier lado. Tan sensible que es. Ahí vamos, 8:11, 8:12. Ahí está. Miriam dice, doctora, viendo la importancia de los factores de crecimiento presentes en las plaquetas en el proceso de cicatrización, ¿qué opinión le merece el uso de plasma rico en plaquetas y o fibrina rica en plaquetas en tratamiento de úlceras? Y luego, ella misma, más abajo, lo que hace es aclarar. Me refiero a las úlceras venosas en etapa temprana. Bueno, muy bien. En primer lugar, vamos a decir ¿qué es el plasma rico? El plasma rico es el sobrenadante rico de plaquetas que se obtiene de la extracción de sangre del propio paciente, requiere de un asistente, una hemoterapista en general, que centrifuga esta sangre, separa el plasma pobre del plasma rico y nos da esta fracción de un líquido amarillento que la podemos utilizar con distintos fines. Hoy en medicina es muy amplio, yo lo utilizo para mesoterapia capilar, anti-age, etc. Pero específicamente en el caso de las úlceras, primero voy a decir que los cirujanos muchas veces aplican plasma rico, imagino que de forma inyectable, luego de hacer una sutura en una herida de alguna cirugía determinada, para favorecer este cierre y esta cicatrización, digamos, exitosa. En el caso de una úlcera se puede aplicar, de hecho se hace, en general, más que inyectar, como se hace en técnicas de mesoterapia, en otras cuestiones de estética, acá lo que se aprovecha es una especie de gel que se forma al momento de aplicarla, que cubre de alguna manera la úlcera y luego se puede vendar. El tema es que, bueno, eso se degrada también finalmente, obviamente que al ser un tratamiento donde tiene que intervenir el médico o un auxiliar, se puede hacer en el ámbito privado, puede tener algún costo, pero que puede ayudar indudablemente, hoy se utiliza, obviamente que todo lo que se haga en forma precoz es mejor para evitar la necrosis, la necesidad de debridar, o también en las etapas avanzadas donde tenemos que ayudar a que la granulación, porque estos factores de crecimiento apuntan a qué, no tanto a remover el tejido necrótico, sino a estimular, a azuzar a esos fibroblastos para que generen colágeno. Los factores de crecimiento estimulan
no es darle ni colágeno ni fibroblastos, es darle una sustancia que gatilla, interactúa con receptores de los fibroblastos, de los queratinocitos, para que hagan lo que tienen que hacer, proliferar. Y en ese sentido ayudar al cierre final. Así que más que, obviamente en una úlcera no complicada, es mejor que en una úlcera complicada con bacterias, porque hay que hacer otras cosas antes del plasma. Pero bueno, quizás no es una medida muy práctica porque requiere de un ámbito de profesionales hacerlo en consultorio y que venga el paciente a hacérselo. Pero es realmente útil, puede ser muy útil. Excelente. Clary dice, doctora, ¿se utiliza para la cicatrización la bota de una? Yo tendría que decir que no, porque si digo que sí, delato mi edad. Es muy antiguo eso. Bueno, yo me formé en el Hospital Muniz, señores. Por lo tanto, al Muniz entraban las úlceras, sobre todo venosas, sobre todo de gente que no tenía un ambiente socioeconómico para curarse en la casa. Éramos muy amigos del flebólogo, al que le pedíamos la interconsulta, o el traumatólogo, perdón, recuerdo, que era muy grandote, y se llevaba al paciente y le hacía la bota de una. Con que tenía, bueno, una serie de sustancias y era una verdadera bota artificial, ¿no? Que permitía la oclusión. Yo creo que esto introdujo el concepto de la cura húmeda, la oclusión, mantener una temperatura local, mantener un ambiente húmedo para que venga el aflujo de neutrófilos y de macrófagos que vayan eliminando la necrosis y bueno, absorbiendo el exudado. Pero bueno, no era muy práctica ni lo es ahora, porque requiere la internación para que luego se elimine esa bota después de unos días y se pueda renovarla. Por lo tanto, está muy bien el aporte, pero bueno, hoy existen métodos más modernos que, por ejemplo, los apósitos de la cura húmeda, que también requieren de la elección y de la renovación, pero la puede hacer la gente que ayude al paciente o el propio paciente, porque a veces se renuevan cada 2 o 3 días. Así que quedó un poquito en el pasado la bota de una. Quizás se usa en los hospitales, que yo no estoy ahora asistiendo, pero quizás no es de los métodos que más nos entusiasme hoy, ¿no? Gracias. Buenas noches, dice Gabriela. Buenas noches, doctora. ¿Cómo se puede prevenir la formación de una úlcera en pacientes que permanecen en cama? ¿Sirven las siliconas en spray? En realidad, bueno, esto amerita una clase que en alguna oportunidad me gustaría ofrecerles, pero en síntesis, a ver, si el concepto es que la piel es el jamón del medio, que queda atrapada entre el hueso y la cama, imagínense alguien que está acostado, la piel, el hueso que hace presión del cuerpo y la cama que ejerce también su presión. Bueno, la isquemia es el principal responsable de las úlceras por presión. Por lo tanto, lo más importante es sacarle la presión a ese sector de la piel afectada, que en general lo asociamos con la zona sacra, ¿no? La famosa úlcera sacra. Pero va a depender de la posición en la que esté el paciente. Cuando se supera una determinada presión en milímetros de mercurio por ese efecto del hueso y de la cama sobre la piel, empieza a enrojecerse y a devenir finalmente la isquemia que da lugar a la aparición de la necrosis. Por lo tanto, lo más importante es la rotación. Ese concepto es fundamental, la educación respecto de la familia, del entorno, de los cuidadores. Rotar es fundamental. Después, lo que menciona la farmacéutica es importante, claro, hay que cuidar la piel. Ella preguntó acerca de la silicona, sí, las sustancias que puedan generar como una especie de film, es importante, más la higiene, el cuidado de la humedad local por la incontinencia que muchas veces está asociado, pero los apósitos de silicona o los geles de silicona se utilizan mucho. Yo tomé de los españoles, de sus charlas, esto de los ácidos grasos hiperoxigenados, que acá existen, hay algunas empresas, yo averigüé, tienen un cierto costo, quizás si digamos, los farmacéuticos quieren ofrecerlo en las farmacias se encarece bastante, pero bueno, ellos
utiliza mucho estos productos, el ácido linoleico, los aceites omega, para proteger esa piel de este tipo de factores de presión para su prevención. Más lo otro, ¿no? Excelente, Gabriela. En el medio están las felicitaciones y Cintia dice ahora, doctora, ¿es útil el uso de dextrosa en crema al 25% para cicatrizar? Bueno, la dextrosa es azúcar. Y yo también te tendría que decir que no sé, porque delata mi edad, porque cuando yo roté por el Hospital Alvear, que en esa época se hacía la unidad hospitalaria, ahora es un lugar de internación psiquiátrica, creo, rotando por cirugía, vi eventraciones dramáticas de mujeres que se habían hecho abortos sépticos, o habían hecho abortos en circunstancias desgraciadas, y yo creo que esa imagen nos debería hacer pensar, porque bueno, en ese contexto había que sacarles el útero, es decir, la sepsis, el shock séptico obligaba a intervenirlas quirúrgicamente, y muchas veces había dehiscencia de las úlceras, de la herida, y por lo tanto se les ponía azúcar, y maravillosamente iba cerrando esa herida. ¿Por qué? Porque el azúcar va entrando en las bacterias, este desequilibrio coloidosmótico hace que reviente las bacterias, y es una forma de combatir la infección bacteriana y estimular la llegada de células que vayan generando la granulación. Así que en ese sentido, bueno, el Dextran, que tendría alguna similitud, podría combatir el biofilm, podría favorecer la granulación. Hoy no se menciona tanto en los medios científicos, porque en realidad estimular la granulación hoy fundamentalmente, una vez que se elimina el biofilm, se aplican los apósitos, es decir, la cura oclusiva, pero podría utilizarse en algún momento hasta lograr un cierre efectivo, ¿no? Bueno, en realidad entonces Ana María más o menos está respondida su pregunta, porque la de ella era, ¿por qué algunos enfermeros utilizan azúcar para curar las úlceras o también escaras? Gracias por la charla. Sí, más que las escaras con azúcar no. Las escaras hay que removerlas. Si ustedes ven tejido necrótico en una úlcera, tienen que indicarle al paciente que tiene que ir al cirujano o al dermatólogo si hace intervenciones quirúrgicas en este sentido. Si tiene los bordes necróticos, hoy, vuelvo a repetir, en el mundo el consenso es el debridamiento quirúrgico, no perder tiempo. Se puede, si es pequeña la úlcera, si la escara está parcial, o intentar primero utilizar las famosas cremas debridantes que seguramente ustedes ofrecen en farmacias. Por pocos días, si no logramos limpiar la necrosis, al cirujano, porque si no, no podemos avanzar, la cicatrización y la granulación no avanza, ¿ok? Perfecto. Andrea dice, ¿podría repetir qué es el sistema vacuum? Claro, bueno, es algo complejo, es decir, no es tan practicable, pero tengo que tener un nebulizador. Sabemos que el nebulizador podemos unirle una cánula, el nebulizador ejerce una presión negativa, entonces, mientras se vuelca el suelo fisiológico, la solución fisiológica, con esta presión de vacuum a través del catéter podemos ir aplicando, y va siendo como la aspiradora, una remoción del exudado, de ese tejido, de esa supuración que puede haber en superficie, intentar con la solución fisiológica una presión también fuerte, a veces se utilizan jeringas grandes con una aguja para llevar cierta presión, la solución fisiológica, e ir absorbiendo, reabsorbiendo a través de esa presión negativa, a través del nebulizador. Todo eso podría combinarse y absorber. Por favor, el micrófono. Por favor, la doctora está respondiendo. Una Andrea, técnica medio compleja, pero que quizás no es tan practicable, pero que para los que se le ocurre hacer una reabsorción de ese tejido, tratar de removerlo suavemente, o la alternativa es ir al cirujano que con su bisturí va a remover todo. Pero si vemos que hay como un biofilm y demás,
bueno, hay que tener el nebulizador y bueno, tener un poco de noción de la práctica, ¿no? Sí, en realidad, bueno, la otra pregunta sería, nos vamos a porque eso ya estaba, los de los enfermeros, la sulfadiazina de plata, ¿se puede usar por tiempo indeterminado o conviene alternar con otro antibiótico o debridante? No hay una respuesta única para esto. Obviamente que ocupa un determinado lugar la sulfadiazina de plata. Yo creo y se recomienda en todos los ámbitos para el pie diabético, para las úlceras venosas, arterial, si es que vemos signos del biofilm, ¿no es cierto? Que ya los vimos en la clase. En esa etapa, la sulfadiazina tiene esas posibilidades de causar analgesia, de remover el biofilm, sin lo cual no puede avanzar, y estimular la epitelización a través de la vitamina A. Tiene un tiempo limitado su uso, su prueba terapéutica. En algún momento tenemos que ver que la granulación se está generando y si no hay que, evidentemente, evaluar la posibilidad de utilizar algún apósito que estimule la granulación. A lo mejor el exudado no lo termina, obviamente, de controlar ni de reabsorber. No puedo decir que se tiene que utilizar 3 meses o un mes. En cuanto a la alternancia, yo personalmente he utilizado a veces ácido fusídico, si el paciente venía con sulfadiazina de plata, porque uno le tiene que dar algo nuevo, sobre todo ácido fusídico, y la respuesta es sí, se puede alternar. Ahora, no insistir si esto no termina de lograr la epitelización y el cierre. Acá a veces se necesita la experiencia, no hablemos de tejido necrótico, que acá es debridamiento quirúrgico, tratar con el enzimático, el mecánico a veces no alcanza, y avanzar por el resto de los pasos, ¿no? Perfecto. Gabriela dice, entonces, doctora, se recomienda la aplicación de la crema con sulfadiazina de plata sobre la gasa estéril y luego sobre la úlcera. ¿Sería Exacto. así? Sí, a Perfecto. veces otros recomiendan el aerosol y ¿Sí? luego el apósito, que viene en forma de un Sí. apósito con sulfadiazina, o la crema sobre la gasa y luego aplicarlo, aclarándole al paciente que no se asuste que la crema es amarilla y que no es pus, si lo ve, después al remover la curación. Siempre limpiando con solución fisiológica. Perfecto. Doctora, Mercedes dice, ¿los vendajes elásticos para úlcera venosa son los típicos de varices o son tipo deportivos blancos que no se comprimen tanto? No, no. Puede ser vendaje elástico. Sí, el vendaje elástico es el típico, de 10 centímetros, que se utiliza o se aplica desde el pie hasta debajo de la rodilla, siempre y cuando nos aseguremos que no haya un componente isquémico, arterial, ¿ok? Así que ecodoppler a todo el mundo, obvio. Y descartado el compromiso arterial, el vendaje elástico, tratando de implementarlo, quizás lo sacamos cuando el paciente está durmiendo o lo saca el paciente, pero durante el día, vendaje elástico, media elástica, bueno, también, Perfecto. por Bueno, arriba de la curación, ¿no? Linda dice, muy buena su exposición, muy importante para nosotros los farmacéuticos, gracias al colegio por convocarla, gracias Linda. Bueno, Gonzalo dice, ¿qué opinión le merecen los ungüentos a base de colagenasa y cloranfenicol? Ejemplo, Iruxol, respecto a las cremas de sulfadiazina. No sé si prestaron atención, pero de alguna manera los objetivos terapéuticos son distintos. El Iruxol, que es la marca más conocida, tiene como objetivo debridar. Por lo tanto, lo tendría que indicar cuando hay necrosis, cuando hay escara, cuando hay tejido negro, porque esas enzimas proteolíticas quieren digerir ese tejido negro desvitalizado, muerto, que no permite el avance de los bordes, no permite que dentro del mismo lecho de la úlcera, como dije antes, haya sectores donde empiece a flotar y a crecer la epidermis, ni la granulación. Entonces el Iruxol, cuando hay tejido necrótico, si no, se suspende el Iruxol, si lo hiciste antes y ahora ves que vino el paciente y ya no tiene más necrosis, se debe suspender, porque si no lo que vamos a hacer es que esas enzimas degraden el tejido granulante que yo quiero respetar para que se cicatrice la úlcera. La sulfadiazina de plata, si no hay
necrosis o si la tratamos con el Iruxol y felizmente desapareció y pensamos que hay un biofilm porque hay exudado, porque hay un color amarillento, usamos la sulfadiazina de plata para el tratamiento de ese biofilm, ¿ok? Entonces, podemos tener una úlcera que nunca Está tuvo bien. necrosis, le metemos sulfadiazina. Si tiene necrosis, primero el Iruxol, Primero el desaparece el Iruxol. Iruxol y después la sulfadiazina. Y si no desaparece la necrosis, al cirujano para que le saque la necrosis y después la sulfadiazina, que vamos a intentar con eso que granule, cicatrice y no haya biofilm. ¿Quedó Acá, claro? Adriana, sí, perfecto. Acá Adriana pregunta algo que no sabía. ¿Qué opina, doctora? Bueno, como mucho. ¿Qué opina, doctora, sobre el uso de larvas? No lo había escuchado nunca eso. Las larvas, bueno, la verdad que no recuerdo bien, porque a ver, yo les cuento, señores, que he sacado larvas de úlceras, de epiteliomas, Sí. ulcerados, de ojo, de cuero cabelludo, de pacientes que, bueno, se contaminaban, la famosa miasis. Bueno, no sé, hoy no es, digamos, un tratamiento demasiado a mano ni demasiado práctico, pero debe haber algunas sustancias que segregan estas larvas que puedan ser eficaces. No conozco cuáles son las ventajas por sobre las desventajas de un método que, bueno, yo personalmente nunca he tenido experiencia, ¿no? Vanina dice, para poder hacer la clasificación de una úlcera venosa y una arterial, ¿se hace con un ecodoppler? Entonces, ¿o hay algún otro método para saber qué tipo de úlcera es, doctora? No, a ver, esto también, yo tengo, digamos, preparada una clase para hablar de úlceras vasculares, porque es el gran tema. Las úlceras venosas primero son las más frecuentes, o sea, las primeras en las que hay que pensar. El contexto de la piel perilesional es muy importante. En general se dice que es la úlcera de las tres I, inferior, izquierda e interna. Es decir, en la zona maleolar interna, donde tenemos ese hueso cercano al tobillo, en la zona del tobillo, es una úlcera más bien plana, no es ensacabocado como las úlceras isquémicas arteriales, es indolora en general, salvo que esté muy contaminada. Y el contexto, como les decía, de esta angiodermitis ocre, que, bueno, básicamente tiene que ver con que como la sangre está estasiada, hay una especie de hipertensión retrógrada hacia la piel, eso hace que la sangre pase por los capilares, por la pared de los vasos hacia la dermis, y pasan también glóbulos rojos, que la hemoglobina se degrada. Entonces, ¿cómo vemos la piel marrón? Hiperpigmentada. La hemoglobina se metaboliza en hemosiderina y se ve la piel hiperpigmentada. En ese contexto la piel se descama, pica, puede haber erosiones, ampollas, eczema microbiano. Eso es tiene un aspecto, la úlcera, y un contexto periúlcera bastante característico. La úlcera arterial, isquémica, hipertensiva, es en saca bocado, más profunda, la piel es pálida, le tocamos el pulso, no lo tiene, duele la pierna, hay claudicación, camina el paciente varias cuadras y le duele, se despierta de noche y le duele y le calma al bajar las piernas. Es decir, hay signos clínicos bastante claros. Piel pálida, hipotermia, a veces periúlcera, úlcera profunda arterial. La úlcera venosa, como ya les describí, plana, menos dolorosa o indolora, eczema microbiano, angiodermitis ocre. Bueno, Xperia dice, los venotónicos estuvieron desestimados este último tiempo y se prescriben menos. ¿En qué situaciones ayudarían a que se usen? Bueno, los venotónicos en las úlceras venosas creo que tienen una cierta acción antiinflamatoria a nivel del microclima de capilaritis crónica extasiante que hay en la dermis. Así que en ese sentido puede ayudar, a veces podría también reducir el edema, que también altera la cicatrización. Yo lo recomendaría asociado. Úlceras venosas, claro, Perfecto. exclusivamente. María Eugenia dice, ¿qué beneficios tiene el tratamiento con apósitos tipo duoderm con respecto al uso de la sulfadiazina? Bueno, quizás sea más legítimo, digamos, o ético hablar de lo que uno tiene experiencia. El duoderm
se ha utilizado y se utiliza. Creo que hay algo que es muy importante que tienen estos apósitos, a diferencia de la sulfadiazina o de otros tratamientos tópicos, que es la reabsorción del exudado, el control del exudado. El exceso de exudado es uno de los factores que retrasan y no es tan sencillo controlarlos a través de una pomada. En todo caso, bueno, obviamente si los que ofrecen estos apósitos y tienen alguna experiencia en decidir cuándo tienen mucho exudado, cuando tienen poco, varían. Y si no, ir por el lado de la gasa antiadherente, el Tegaderm o colocar vaselina en una gasa y poder hacer una especie de cura oclusiva económica, también es interesante en estos pacientes, porque bueno, vuelvo a repetir, lo otro requiere de un arte, requiere de ver que ese exudado no traspase más allá de la membrana y pueda haber un compromiso también del borde. Perfecto. Alejandra dice que realmente es excelente la aclaración del Iruxol y del Platzul, ya que nos consultan mucho en la farmacia con respecto a esto, y también con respecto a los antisépticos. Eso también es una Bueno, consulta permanente. Bueno, por eso me interesa, un poquito ya para redondear, gente, solución fisiológica, aquí y en todo el planeta, suero fisiológico fundamentalmente. A ver, no puede comprar suero fisiológico, el agua de la canilla no está mal, pero dentro del contexto de las úlceras y el biofilm, suero fisiológico. A través de su emisión sobre la úlcera con cierta presión, arrastrando suavemente con una gasa estéril. Número 1. La úlcera tiene necrosis, el Iruxol. No tiene necrosis, pensamos que hay un biofilm, hay exudado, un color amarillento, la sulfadiazina de plata, y si no lo tiene también porque tiene agentes epitelizantes y si le duele con más razón. Vamos por ese lado. Cuidamos el borde con pasta al agua, y si hay un eczema microbiano, la crema con corticoides tópicos, a veces se necesita algún toquecito de corticoides orales si es muy extendida. Fijarse que no haya un erisipel alrededor, una reacción eritematosa, porque ahí tenemos que ir por el lado de la vía del tratamiento oral sistémico, y bueno, y pensar en la derivación, por supuesto, y cuando hay necrosis, con más razón, no pensar en ser omnipotentes y creer que se lo vamos a sacar solo con el Irusol. A veces no es posible, y sobre todo si es extensa. Así que esos tips son muy importantes, ¿no? Eso más bien, Gabriela, también se debe a que lógicamente los diagnósticos los hacen los médicos, pero muchas veces la gente, como es lógico, son tratamientos también muy largos y realmente la ansiedad por ver como que el tratamiento está dando resultados, lleva a que haga este tipo de consultas y a preguntar si es mejor, o a veces fue alguien y le dijo, no, a mí me dieron tal cosa. Sabés que Indudable. todavía eso sigue pasando, y lamentablemente. Sin duda. Y gente que se Entonces es bueno pone saber gente que se pone crema con corticoides, por favor, no, Dios mío, los corticoides son catabólicos de los tejidos, por lo tanto generan atrofia y van a ir por el contrario, además van a favorecer la contaminación. No, si yo valoro muchísimo justamente que los farmacéuticos escuchen este tipo de charlas para evitar la mala praxis de ellos, del paciente y del dermatólogo, que a lo mejor, bueno, le dio una indicación, a lo mejor no la entendió, o le dio una mala indicación, y para también ponerlos en contexto de las premisas más chiquitas que incluso uno toma para tratar de ayudar a estos pacientes. Y el pie diabético ya tiene otro contexto, porque acá pensemos en que hay una cuestión que excede, porque también está el tema del calzado, es muy importante la descarga del pie, del punto de apoyo, por más que le demos sulfadiazina de plata, si el paciente se calza mal, pisa mal, hay calzados especiales, hay unas ortesis que separan los dedos para las úlceras que aparecen en los espacios interdigitales. Si son úlceras profundas, hay que muchas veces internarlos, si hay gangrena, bueno. Y me olvidaba, y para finalizar, me cierro la boca, los Maravilloso, antisépticos, maravilloso. los antisépticos, nada de Pervinox, nada de clorexidina en las úlceras de los tratamientos prolongados, solo en determinadas situaciones,
Y acuérdense de la clorexidina, hay que lavarla, no es que queda y queda ahí. El agua oxigenada no se usa, el Pervinox no se usa, salvo en el contexto de que el paciente vaya a entrar pronto al quirófano. Para el bypass, en la úlcera Claro. arterial, para la amputación, si es una gangrena en un pie diabético, o para un injerto, o para la remoción de la escara necrótica en manos del cirujano, para el debridamiento. Si no, no se usa. No se usa. Mira, más claro, imposible, imposible. Esto realmente hace que nosotros refresquemos un montón de conceptos, de otras clases que también hemos tomado, de experiencias que tenemos en el mostrador y de esta actualización que nos has traído, porque realmente es muy valiosa la actualización que nos has traído, porque es verdad, así como te han hecho las preguntas, son muchas las cosas que se Claro, hacían antes y hay otros que indudable. las siguen Y haciendo. hago hincapié en los antisépticos porque seguramente van a recibir personas que se estén Sí, limpiando con agua oxigenada sí, o que sí, se sí, estén sí, limpiando con Pervinox durante meses. Eso puede retrasar la cicatrización. Entonces, exacto. en esas circunstancias que les dije prequirúrgicas es para evitar la contaminación, el agrandamiento de la gangrena, para limpiar. Hoy, antes de entrar a un quirófano, se hace bañar al paciente en Pervinox. Bueno, Sí, en esa previa se puede mm, indicar, pero no para limpieza crónica. Es más simple que eso, en realidad, perfecto. con la solución Gabriela, fisiológica. te dejamos libre. Tu familia te está esperando. Para nosotros fue un placer enorme, Gracias, gracias. enorme Bueno, como siempre, una exposición maravillosa. Y bueno, gracias. vamos a seguir Bueno, generando, porque lo que pasa es que vos tenés cursos sumamente interesantes. Yo quiero que hagas el curso de alopecia. Y ¿cómo se dice? Porque hay algunos que le dicen alopecia y hay otros que le dicen alopecia. ¿Cómo se dice? se dice como se usa, como se dice o se dice como se usa. En Ah, realidad yo digo alopecia, sí, debería haber, porque la hago aguda, sí, debería haber sí, un acento, pero es sin acento. Pero alopecia no se dice alopecia. perfecto. No quiero irme sin primero agradecerte, Silvia, No, la por favor, invitación y la un organización placer. óptima de estos cursos, la participación de tanta gente en este horario, en este contexto, la vocación por informarse y por aprender y tomar lo que uno quiere ofrecer y dar, y que ha preparado con mucho amor y cariño y ganas y deseo de transmitir. Y bueno, les agradezco justamente a ustedes que me están agradeciendo todo el tiempo que hayan estado ahí presentes. Ojalá que todos tengan la cena preparada, No, como yo no. la preparé yo, Vos para sí, que no me yo no. maten. Bueno, Bueno, y bueno, espero que la tengan en alguna plataforma para poder sí, repasar sí, todo sí, esto que sí, uno ha sí, dado. sí, sí. Claro que sí, claro. La Bueno, vamos a subir a la y bueno, plataforma de y lo de alopecia queda pendiente Va a para quedar cuando pendiente gusten. porque como es un curso, yo te dije que me interesaba, pero me gustaría saber, más que nada el año que viene, cómo nos vamos a organizar. Porque queda poquito para fin de año, no sé qué va a Sí, pasar. igual creo Vamos que a ver cómo es un tema muy atrapante. Yo creo es que maravilloso, se me sí, cae el pelo. ¿Qué hago? Es un desafío claro, para todos. Y si ustedes ofrecen en las sí. farmacias tantos productos, es inexorable que tengan que capacitarse. A veces no van a poder hacer un diagnóstico exacto del tipo de alopecia, pero hay varios tipos de alopecia, sobre todo en las mujeres que son las que más consultan. La alopecia del varón más o menos tiene un esquema un poco más acotado, pero en las mujeres es importante que ustedes, si intervienen porque los consultan, sepan cómo manejarlo, sepan derivar, sepan qué decir, sepan qué recomendar, qué no recomendar, qué hay que estudiar en la paciente, porque pueden ser causa de alopecia, muchas cosas, así que los invito a que me inviten para eso. Pero Ya, ya requiere más ya te tiempo. dije que ahí como requiere más tiempo y bueno, todo esto ha surgido y ha surgido eh, para bien, porque En en pandemia, claro. pandemia y ha surgido para bien porque ha permitido que los cursos en forma presencial realmente se hagan sumamente masivos y Sí, eso es maravilloso. Y así nosotros podemos llevar nuestros conocimientos a,
a la farmacia y desde la farmacia podérselo llevar a todos los pacientes que se acercan. Bueno, acá como estoy lejos, les mando un beso Gracias. a todos, no el codo, sino un beso a todos, y un Un beso abrazo a enorme. todos, y los Gracias. veré cuando quieran. Pronto, pronto. Gracias por todo, muy amable. Gracias, Chao. Chao. No, de nada. Chicos hermosos, divinos, gracias los que siguen estando, buenas noches a todos. Gracias por la concurrencia. Ani, ¿estás Sí, ahí? acá estoy, Bueno, doctora. vamos cerrando, linda. Muy bien. Muchas gracias a todos,